el señor Roberto Villarroel es el director ejecutivo, director general del Centro Universitario de Idiomas. Él va a hacer una introducción de lo que es la institución, pero yo he tenido el gusto de colaborar con él y hacer acuerdos comerciales de una de las mejores instituciones del país y del mundo, porque en definitiva somos dos académicos. Cuando yo estaba trabajando en el Racing Club de Avellaneda, exactamente, hicimos una... ¿Perdón? ¿Escuché algo o no? Alegría, ¿no? Entusiasmo, jolgorio, eso escuché. Me gusta compartir. Claro. En esa instancia, el señor Villarroel, que compartimos esta ideología académica, hicimos un acuerdo, porque bueno, una de las posibilidades que aún todavía no está desarrollado, que es el fútbol. Una de las cosas importantes, una de las no muchas cosas que la Argentina tenemos para exportar, es el fútbol, aunque algunos muchachos estén un problemático con algunas cuestiones impositivas o leguleyas, bueno, en fin, detalles, ¿no? Bueno, muchos de la FIFA también, la AFA, en fin. Salvo eso, seguimos siendo una potencia mundial, subcampeón del mundo, tenemos a Messi, sin embargo no exportamos algo lo que sabemos hacer, y algo muy bueno. Eso está todavía en veremos, pero en ese veremos, cuando Racing quería exportar o exportarse y buscar mercados en China, un gran punto era, bueno, ¿cómo hacemos cuando traigamos contingentes desde China? Entonces busqué el mejor lugar, el lugar de mayor jerarquía, de mayor prestigio, y encontré al CUI. Y esa casualidad de la vida nos unió a una hermandad que descubrimos que es el mismo corazón celeste y blanco. Por eso la selección argentina usa la camiseta de Racing, eso lo sabemos todos. Señor Villarroel, bienvenido y muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la facultad también por darme esta oportunidad. Yo, digamos, en la invitación era por ahí a contar un caso, esperemos que de ahí salgan las preguntas y salgan las cosas que podamos teorizar, pero les quiero contar en primer lugar, todo en el CUI es curioso, porque yo vengo totalmente al revés por ahí de la experiencia de ustedes. Jamás me iba a dedicar ni a tener una empresa, y ni mucho menos por ahí a tener un centro de idiomas. Yo estudié, soy licenciado en Historia. Mi formación fue en general en Filosofía y Letras en la UBA, y en realidad también en el área de idiomas siempre me dediqué soy profesor de inglés y de español también, y trabajé, digamos, al principio para vivir de esto, y después armamos un proyecto que en realidad fue un proyecto político. Ahora les voy a contar brevemente un poco para entender cómo llegamos a esto de que el CUI es una empresa que además ahora encima trabaja internacionalmente. Pero digo esto porque, sin meterme y no es mi ámbito, pero es muy importante. Yo celebro y quiero felicitar a la universidad y a la Facultad de Ciencias Económicas en abrir un área de discusión académica en lo que tiene que ver con el comercio internacional y con lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, porque ahí está jugándose mucho los destinos del país, los destinos de la gente que vive en ese país, y ahí es donde se juegan también los conceptos centrales que creo que ustedes, cada uno de ustedes, como nos ha pasado en la vida y en su formación y el derrotero que tomen, empezarán a analizar y a elegir por su cuenta cuáles son los conceptos de qué es crecimiento, de qué es progreso, de qué es una potencia, qué es una potencia. Esta discusión sobre cómo crecen los países es muy importante, pero también hay que siempre ver los contextos históricos. Entonces, la verdad es que una facultad de Ciencias Económicas abra el área de la discusión política, de la discusión académica en el comercio internacional, es una apertura justamente a abordar la economía desde otra manera, que a veces uno cae en la trampa. No voy acá a criticar a los economistas, pero por ahí de visiones muy técnicas o tecnocráticas, sin pensar que la economía tiene un alto componente político, y sobre todo cuando se trata de políticas de Estado o políticas de promoción comercial.
Dicho esto, lo traigo a colación porque en realidad el CUI es un proyecto que surgió originalmente hace muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en donde por esas cosas de la vida, yo en ese entonces era militante estudiantil y trabajaba, y en ese momento fueron años, el año llamado de la normalización universitaria, después de la dictadura en 1983, hubo 2 años de normalización con las universidades intervenidas, el rectorado del doctor Delich, y después de 2 años las universidades todas recuperaron la vieja tradición democrática de la reforma universitaria y los estudiantes volvieron a tener sus autoridades, sus claustros. Fue un momento muy importante para todos nosotros, y en ese momento yo formé parte del gobierno de la facultad y de Filosofía y Letras, y además particularmente trabajé en el área de extensión universitaria. En ese momento nosotros, les cuento porque eran cosas muy comunes que pasaban en la Argentina, ya me siento medio un abuelo, pero contando anécdotas, pero la Facultad de Filosofía y Letras tiene un edificio en 25 de Mayo, en la calle 25 de Mayo, que es donde funcionaban los institutos de investigación, que es un edificio histórico. En realidad fue el primer Hotel Palace de la ciudad de Buenos Aires. Es un edificio hermoso que se estaba cayendo a pedazos durante muchos años, cero inversión. Pero en el 4º piso de ese edificio había un laboratorio de idiomas de última generación. Uno pasaba pasillos oscuros, se caían a pedazos los pedazos de techo, abría una puerta y de golpe entraba a un salón como este y había un laboratorio de idiomas, lo que se llama, no sé si alguna vez lo vieron, son esas cabinas donde los alumnos se sientan y escuchan, y tenían diferentes. Era una donación que la Fundación Japón, la Japan Foundation, le había hecho a la facultad durante la dictadura, en realidad a un personaje muy oscuro de la facultad que tenía un instituto que se llamaba de Asia y África. El edificio, ese laboratorio estaba en desuso, se usaba para 2 estudiantes de japonés. Una vez que se recupera y que se hace todo el inventario y se descubre ese lugar que prácticamente estaba en desuso, nosotros con un grupo de gente, de estudiantes y de graduados en ese momento, armamos un proyecto de desarrollo de un programa de idiomas abierto a la comunidad, siguiendo un poco el modelo de lo que son las escuelas de idiomas de las universidades estadounidenses. Es decir, la idea era combinar, digo esto para que después entiendan cómo llegamos, la idea era combinar una buena tecnología en el uso de la enseñanza de idiomas, que en ese entonces no había en Argentina y ese laboratorio nos lo permitía. Proponer metodología de enseñanza innovadora, que tampoco lo había en Argentina en ese momento, y sobre todo mantener el concepto de la extensión universitaria, que es decir, abrirlo a la mayor cantidad posible de gente, pensando en el acceso masivo a la educación de calidad, que de eso se trata el concepto de la universidad y de la educación en Argentina. La discusión de movida en ese momento fue cómo sostener ese proyecto, porque ya empezaba a discutirse el problema de qué actividades, cómo hacer para sostener el crecimiento de las universidades públicas en ese momento, con los problemas de presupuesto que había, y hubo una larga discusión sobre si debía arancelarse o no el programa abierto de extensión a la comunidad. Después de una larga discusión, además, ustedes saben que el problema del arancel, el arancel es básicamente en la universidad pública un tema, digamos, una bandera de batalla de la universidad pública y sobre todo los estudiantes, la oposición al arancelamiento. Entonces la discusión en ese momento versó sobre las actividades de extensión. Hoy parece una discusión lejana porque en general todas las universidades públicas tienen actividades de extensión gratuitas y aranceladas, desde cursos de fotografía hasta cursos de formación técnica, etcétera. Lo que se preservó mucho fue el grado, por supuesto, que mantiene la gratuidad. En ese momento nosotros entonces hicimos un proyecto que fue el de abrir el laboratorio de idiomas a la comunidad y pensar en esto, en poder romper los esquemas
en la forma que se enseñaba, en el objetivo de enseñar idiomas y sobre todo en la llegada al público, que fue un éxito. Hoy sigue funcionando el laboratorio de idiomas de la facultad. Fue un modelo además, porque a partir del éxito del modelo de ese laboratorio casi todas las facultades empezaron a replicar modelos, porque por supuesto se convirtió rápidamente en una fuente de ingresos alternativa. Allí surgieron todas las actividades de extensión que las facultades empezaron a ver de qué manera podían de alguna manera paliar a veces la falta o los problemas que el presupuesto les generaba. Y los fondos propios, un montón de cosas. Para hacerla corta, por problemas políticos que suelen suceder en las facultades, ustedes sabrán, ¿no? Salimos eyectados de Filosofía y Letras, el equipo que había conformado el laboratorio. Y aquí va la segunda curiosidad, fuimos a dar a la Facultad de Agronomía de la UBA. Y lo traigo a colación porque, claro, todo el mundo, incluso aún hoy en el mundo, nos preguntan, pero usted, Facultad de Agronomía, ¿qué tiene que ver con idiomas? Es muy difícil explicarle a los yanquis mucho esto, sobre todo. Bueno, hay que hacer toda la historia. La realidad es que la Facultad de Agronomía dijo, se las digo, el secreto es muy sencillo, dijo, yo quiero eso. Entonces nos llamaron, nos dijeron que desarrolláramos lo mismo que habíamos hecho en Filosofía y Letras, pero se conjugaron dos cosas. En primer lugar, nosotros le propusimos esta vez, para preservar el proyecto de los vaivenes, digamos, de los conflictos políticos que las facultades tienen, conformarlo de otra manera. Es decir, porque en realidad el concepto era, miren, nosotros queremos que esto sea muy bueno, pero necesitamos una fuente de ingresos. Entonces dijimos, mira, si hay que, lamentablemente, ustedes saben, yo no soy muy ortodoxo, no me gustan las teorías ortodoxas, pero la estabilidad es un tema importante en general en los negocios. Entonces había que generar de alguna manera, garantizar que los ingresos del laboratorio, como nos había pasado antes, no estuvieran a merced de los vaivenes, digamos, de los cambios de gestión, pero además sobre todo de las necesidades de la urgencia. Todo esto lo fuimos pergeñando profesores de idiomas y de historia. Ninguno de nosotros había pensado nunca en hacer una empresa, ni era nuestro objetivo, pero le propusimos, y en realidad fue casi un trabajo conjunto con la facultad, de crear una empresa. Allí surgió, digamos, el germen de lo que terminó siendo el CUY, que era una empresa en realidad que era la encargada, y es la encargada, de llevar adelante todo lo que tiene que ver con el desarrollo del modelo de negocios. Hoy suena muy así, al principio fue muy casero. Nosotros empezamos volanteando nosotros mismos puerta a puerta por debajo de las casas en el barrio de Agronomía. Pero bueno, en ese entonces, ahora era lo mismo pero más precario. Nosotros nos hicimos cargo de todo lo que fue el desarrollo del concepto del negocio, del modelo, de la gestión, de la administración, de la contratación de los profesores, y surgió entonces el Centro Universitario de Idiomas, con dos ventajas que fueron muy varias cosas que fueron oportunas. En principio, la oportunidad. Había una demanda, por supuesto. En la Argentina, durante muchos años, el mercado de la enseñanza de idiomas, muchísimos años, estuvo casi dividido entre los buenos cursos muy caros y aprender inglés en lo que se llamaban las culturales de barrio. Las culturales inglesas que había en todos los barrios, en todo el país, no es que fueran malas, pero había una cierta tradición. Además, todo lo que era la formación pedagógica y metodológica de la cultural venía en picada. Y entonces en la Argentina había que pagar muy caro en los institutos privados, muy caros, para tener una buena educación en idiomas, y el resto tenía que más o menos chapucear con gramática y bueno. En esa época, de alguna manera, lo que era la cultural inglesa, o las culturales, como se las llamaba, era casi una especie de escuela donde los chicos se pasaban años ahí dando exámenes y avanzaban más o menos a duras penas. La realidad es que el CUY, en ese sentido, vino a transformar un montón de cosas, y sobre todo esto de abrir la idea de que todo el mundo puede estudiar idiomas, y lo puede estudiar accesible, porque siempre fue, además, esa fue una premisa. El CUY siempre fue y sigue siendo la opción más barata del mercado,
y además con una política muy importante de becas, media becas, promociones para, bueno, para sectores vulnerables, lo que fuera, porque la otra cosa fue la diversidad, que también eso recogió un poco el espíritu de la universidad, que es nosotros en el CUI desde entonces y aún hoy lo que nos diferencia del resto de las instituciones de enseñanza de idiomas es la diversidad, es la masividad y la diversidad. Nosotros cambiamos el concepto de que en un aula de idiomas no había que trabajar nada más que con 5 o 6 personas, sino que se podía trabajar bien, formando bien a los profesores y haciendo de la masividad una ventaja en el aula para el entrenamiento de la discusión, de la enseñanza. Se podría obtener también una ventaja de calidad, que es una vieja discusión de la educación. Cada tanto viene esta cosa de que la universidad es pública, es mala porque hay mucha gente, y en realidad, bueno, esa es una discusión que no es para este lugar. Yo tengo mi postura y ustedes cada uno tendrá la suya. En algunos casos ha sido saldada, pero nosotros lo que hicimos fue justamente mantener este criterio de masividad por un lado y de diversidad por otro. Ese modelo más o menos ha sido un poco replicado. Hoy ya nadie pone los números en las instituciones de idiomas tan bajos, salvo cuando son las cosas de élite o muy caras. Entonces uno si quiere pagar por un curso de idioma de 4 personas en el aula, tiene que pagar. Es un concepto que, bueno, también es discutible, pero es de mercado. Nosotros, además de la masividad, hicimos hincapié en la diversidad. Es decir, en el aula no hay restricciones de ningún tipo, ni de edades. En nuestras aulas son heterogéneas en todo sentido, en edad, en formaciones, en lo que es experiencias sociales. Tenemos gente con diferente formación, y eso es también un trabajo que se hace especialmente en el aula, en convertir esa diversidad, esa diferencia de edad, en que por ahí tenemos chicos de 17 años con personas de 70 o de 30 y pico, en convertirlo en un hecho, digamos, pedagógico que le dé riqueza justamente al trabajo en el aula. Eso ha requerido también un trabajo muy importante, porque en general la formación de los profesores nuestros, aún hoy, esto es una deuda que la educación argentina tiene. La educación en idiomas sigue vinculada a los profesorados, y los profesorados casi hacen hincapié exclusivamente en educación primaria y secundaria. Hay una escasa y pobre formación en enseñanza de adultos en Argentina, sobre todo en idiomas. En general, les digo, en la educación de adultos es un tema que todavía se debe mucho en Argentina, pero sobre todo en el tema de idiomas, sobre todo los profesorados forman profesores secundarios. Entonces trabajar con adultos y con adultos diversos es un tema. Una de las fortalezas del CUI, por eso digo que después también fue trasladado al exterior, fue esa, ¿no? Es decir, ir cambiando algunos de los paradigmas que en ese entonces estaban dando vuelta en el mercado. La cantidad de gente en un aula, el tiempo. Históricamente un curso de idiomas era anual, nosotros convertimos todos los cursos en cuatrimestrales, es decir, hubo una serie de innovaciones que nos dieron una ventaja importante, ligado al tema de que por supuesto veníamos pegados a la universidad, que digamos per se garantiza en el imaginario un respaldo de calidad. Y también lo traigo a colación porque esto es algo que a la hora de pensar en un negocio en todos lados, pero especialmente en educación, es muy fuerte la idea de tener que trabajar con algo que dé respaldo a la calidad, porque hay una especie de imaginario de que la calidad académica, que también es un concepto en contexto histórico e ideológico, para algunos la calidad académica es poca gente o restricción, para algunos la calidad académica es justamente la apertura. Las academias tienden a ser, y en inglés y en idioma no les digo nada, o sea, tienden a ser absolutamente restrictivas. Pero bueno, nosotros el hecho de estar ligados a la universidad, en este caso era la UBA, después ahora les voy a contar, fuimos abriendo, digamos, ese panorama, pero fue por supuesto un diferencial también, porque ya generaba un imaginario. Y porque, bueno, la universidad pública, y este es un tema polémico que es el que voy a pasar a hablar después, la universidad pública es una marca de calidad en Argentina, y es una marca de calidad en muchos lugares del mundo, pero tenemos un problema en cómo encararla a la hora de hacer negocios, porque hay una contradicción ahí fuerte que, bueno, ahora les voy a contar un poco algunas de esas discusiones. Lo que quiero decir es que
el Centro Universitario de Idiomas tiene ya más de 20, casi va a cumplir 25 años el año que viene, y tuvo un crecimiento muy grande, y mucho tuvo que ver, en primer lugar, un poco de osadía, digamos, de empezar a pensar. Yo insisto, no soy nada original con esto, pero especialmente en economía o en negocios, yo que no era un hombre de negocios, creo que lo primero que hay que tener es una gran cabeza abierta y mandarse por ahí donde no se manda nadie. Ese es un punto, y esto me parece que aplica también a las políticas, a veces de Estado, a las políticas comerciales de una empresa o de un Estado. Y en segundo lugar, tengo que decir también algo que se mencionó, que lo mencionó tanto el secretario como Javier, que a nosotros nos favoreció que la Facultad de Agronomía dentro de la UBA es una de las pocas facultades, por sus características, que tiene políticas de Estado, en donde el cambio de los decanos no influye a veces decisivamente en el cambio de determinadas políticas. Y el proyecto del Centro de Idiomas y del CUI fue un proyecto que se mantuvo 25 años, pasamos muchos decanatos, imaginen, cada 4 años, y sin embargo, por supuesto, porque adquirió una importancia relevante para las arcas de la facultad, pero sobre todo también, que eso a veces no es obvio, digamos, a veces también lo eran en filosofía y letras y no volaron de un plumazo, o sea que había una pelea por la caja. Estas son cosas que suceden en todos lados, pero la realidad es que eso favoreció la estabilidad, la continuidad, la posibilidad de mantener el proyecto, y de alguna manera eso nos dio una espalda para poder mandarnos un poquito siempre más adelante. Bueno, hoy el Centro Universitario de Idiomas es el centro de idiomas más grande de la Argentina. Nosotros tenemos 18.000 alumnos por cuatrimestre. Enseñamos 22 idiomas y tenemos además no solamente el programa general masivo de enseñanza abierta al público, que es el negocio y el proyecto tradicional, sino que trabajamos en muchas otras áreas. Una es la capacitación corporativa, que es el brindarle servicios a empresas públicas y privadas. Somos capacitadores del Estado, de grandes empresas, YPF, la Autoridad Reguladora Nuclear, bueno, muchas, también empresas privadas. También brindamos asesoramiento a municipios, hacemos programas de nivelación y de trabajo con organizaciones sociales, generamos y trabajamos. El CUI acaba de cerrar un acuerdo con la Defensoría del Pueblo de la Nación para poder traducir todo lo que es los formularios y toda la papelería de las denuncias y de acceso a la defensa del pueblo, de los pueblos originarios, que no estaba en lenguas originarias en el país, curiosamente, digamos. Y ese tipo de cosas son parte del trabajo que nosotros también encaramos como parte de todo el proyecto, que no necesariamente son siempre proyectos comerciales, pero seguimos siempre con la idea de que hay que sostener un nivel de recaudación que le permita a las facultades, porque después fueron muchas, se sumaron otras facultades de la UBA, otras universidades, algunas públicas y privadas, de alguna manera con nuestra actividad generando fondos. También hacemos la parte de internacionales, y aquí es donde el CUI, digamos, pegó una salida nueva, que es nosotros desde el primer momento dimos clases de español, de castellano, ahora se dice español, es un tema de mercado, ¿no? En Argentina se habla castellano, pero el mercado impuso el término español, y el español para extranjeros lo empezamos de los primeros años, pero allí también tuvimos que salir a ver qué es lo que pasaba, digamos. Este fue un tema que ahí es donde por ahí empiezo más la charla específica. No sé si me quieren hacer una pregunta, no hay problema sobre lo que dije hasta ahora, pero cuando nosotros encaramos el tema de la enseñanza a extranjeros, salimos a ver qué es lo que pasaba en el mundo, porque nos interesa ver, primero porque a veces pasa en muchos negocios, yo he aprendido que se imponen por ahí criterios y lógicas y paradigmas que en realidad uno no sabe ni de dónde vienen, por qué se trabaja así, siempre lo hizo todo el mundo, y uno, por eso digo, tiene que abrir la puertita
mirar y ver por dónde puede entrar o qué es lo novedoso que se puede realizar, porque lo novedoso siempre, en primer lugar, es un camino, digamos, que puede evitar que uno se quede en un mercado que a lo mejor es competitivo, pero también, sobre todo, es un buen camino personal, tanto como empresa como personalmente, digamos, poder siempre apostar a la novedad. En el caso del español, nosotros salimos un buen día, agarramos las valijas y nos fuimos a ver qué es lo que pasaba en el mundo con la enseñanza del español. Fuimos a el primer camino fue ir a ferias. Las ferias son un buen para el comercio exterior. Si bien hay mucho, perdón el lenguaje, hay mucho curro con las ferias, porque la feria es un negocio, es un gran negocio. De hecho, cosa que acá, por eso es otra de las cosas que en Argentina está pésimamente desarrollado. Hay ciudades pequeñas, yo he aprendido en estos años que uno va a ciudades mínimas de estados en otros países y tienen grandes centros de convenciones, porque entrar es una inversión estatal normalmente, porque entrar en el circuito de las ferias supone para la economía regional o la economía local mucho beneficio, visitantes, una economía que se mueve, la hotelería, la comida, los espectáculos. Y bueno, en la educación en el mundo, ahí nos encontramos con que no era nuevo, pero existe efectivamente algo llamado en el mundo que se llama la educación internacional, que es un concepto muy grande, muy desarrollado de negocios privados y estatales, y que la Argentina está bastante afuera de eso. Nosotros fuimos por el español y empezamos por esa rama. Empezamos a ir a las ferias, a las más representativas. Ahí vimos, yo lo cuento porque parece una pavada, que uno cree que esto, por ello se los digo, ustedes se lo imaginan, una feria de maquinaria, una feria de productos, pero las ferias de educación son importantísimas y tienen el mismo modelo. La gente va, exhibe sus productos, ofrece sus servicios, se generan intercambios, hay stands, y lo más curioso es que hay stands, en el caso de la educación, por países. Directamente financiados o sostenidos o subsidiados por los estados nacionales para la promoción. Y aquí es donde nosotros empezamos a enfrentar el primer problema, que era este. Nosotros cuando nosotros empezamos a ir a las ferias internacionales de idiomas, de educación, están generalmente pegadas en el mundo, las ferias de educación internacional ofrecen también los idiomas, nos encontramos, éramos los digamos, nobleza obliga, la única institución hay una feria que es la más grande de educación en el mundo, que se llama NAFSA. Es una feria que se hace en Estados Unidos todos los años y que cambia todos los años de ciudad, se hace casi ya más de 60 años. Es inmensa, es gigantesca, van todas las universidades del mundo y todas las instituciones, todas las universidades de Estados Unidos por lo pronto, y todas las instituciones que quieren recibir estudiantes extranjeros o mandar estudiantes extranjeros propios a otros países. Y también hay instituciones de idiomas, de capacitación corporativa, capacitación profesional. Originalmente era una feria exclusivamente universitaria, hoy está abierta. En el país la única institución que participaba en NAFSA desde la década del 80 era la Universidad de Belgrano, que dicho sea de paso tiene en el ingreso de estudiantes extranjeros para el español una gran parte de sus ingresos se sostiene porque es la universidad de la Argentina que más cantidad de extranjeros, sobre todo Estados Unidos, tiene estudiando español. Ellos hace ya 30 años que están con esa unidad de negocios y la desarrollaron muy bien y se instalaron haciendo esto, yendo a las ferias y pudiendo instalar y ver qué pasaba. Cuando nosotros vimos esto, decidimos, bueno, primero nos sorprendimos del nivel y del volumen que existía, y el otro punto era cómo instalar a la Argentina
empezaron a surgir varias cosas. ¿Cómo instalar a la Argentina como un destino para los alumnos que querían estudiar español? Y además surgieron varias cosas porque van de la mano, que era cómo instalar a Argentina. Ahí surgió un bichito que nos picó y que nos sigue picando, que es cómo hacer que Argentina esté en el circuito de la educación internacional y sea un destino educativo. Que por ahí de hecho ya lo era en algunos casos, pero no estaba, digamos, inserto sistemáticamente en este circuito. Que no necesariamente es un tema de negocios, porque el intercambio entre estudiantes y entre graduados y entre profesores también genera un flujo de comunicación, de intercambio de saberes, de formación de cuadros académicos, de cuadros políticos, de cuadros de gestión, que la Argentina, a nuestro juicio, desaprovecha bastante. Está muy desorganizado y muy improvisado, ¿no? Si bien se hicieron muchos avances. Nosotros empezamos entonces a cambiar el concepto, en primer lugar teniendo que salir a promover a Argentina, y en segundo lugar amoldando, por supuesto, el producto, los cursos a lo que era de alguna manera la demanda internacional o cuál era el aspecto internacional. Ahí también tratamos de ver cómo era la manera en que nosotros podíamos diferenciarnos, porque nuestra idea es tratar de mantener un espíritu y un estilo propio. Y bueno, fue una larga discusión. En esto también tratamos de no ir con la tendencia generalizada, aunque esto no es siempre una receta que recomienden los economistas o los marketineros, pero también es cierto que nosotros queríamos imprimirle un sello propio y también diferenciarnos. Ustedes saben que en todos los ámbitos de la vida hay una tendencia en la Argentina que por lo menos a mí particularmente me molesta, que es este tema de tenerle miedo al conflicto. Y bueno, en todos los ámbitos de la vida hay conflicto. El mundo se mueve así, la historia es la historia de los conflictos, y las discusiones académicas también son parte de una forma en cómo uno se para de acuerdo a lo que imagina y a las categorías que elige. En la enseñanza de español existe una enorme interna, que además no solo es política, es académica, es económica, entre el español de España, entre el español de México y el español del resto del mundo. España tiene hace años una política de Estado enorme para la promoción del idioma de España, español de España. Recién ahora, disculpen si me salteo cosas, pero recién ahora, por acción conjunta de países latinoamericanos, recién hace, les diría, 5 o 6 años, y además como los españoles están un poquito de capa caída, están con una crisis bastante importante, entonces están un poco, porque nosotros los agarramos en la época en que se creían Gardel y Lepera, cuando entraron en la Comunidad Europea, entonces venían a avasallar el mundo y pretendieron instalar en todo el mundo una forma de enseñar el español a través del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes, es para que vean lo que es una política de Estado en educación, es lo que es la Alianza para Francia. Es un instituto dedicado a la promoción de la cultura y de la lengua española en todo el mundo, que hasta la crisis de estos años era un monstruo que se dedicó a desembarcar en todos los países para ampliar el mercado, digamos, de la enseñanza de español. Nosotros tuvimos que pelear un poquito contra ese contexto. En primer lugar porque queríamos mantener la particularidad del idioma español rioplatense, pero también no podíamos quedarnos fuera del mercado y teníamos que trabajar de alguna manera que fuera atractiva para los estudiantes. Y por eso digo que ahí hay que sentarse a diseñar qué es lo que uno puede vender, quiere vender, y qué es lo que le parece que puede ser un diferencial, tratando de mantener, en nuestro caso, de no caer en repetir, porque además para hacer un mal Instituto Cervantes no era la intención, sino la idea era poder brindarle algo diferencial a los estudiantes. En segundo lugar, teníamos que ver la manera en que lo que aprendieran acá obviamente pueda ser aplicado en el resto del mundo, pero también además pelear un poquito contra, que fue muy difícil, a donde íbamos en las ferias.
medio pabellón estaba ocupado por España, el resto, por España país, Inglaterra, España y Australia, los 3 lugares, y Estados Unidos, por supuesto. Entonces había pabellones enteros donde uno entraba y el español era España, y donde además la Argentina tiene ahora les voy a contar un poco, si tengo tiempo, cuáles me parece son los diferenciales de Argentina, pero tiene un problema muy serio, que es la distancia. Argentina es realmente ese lugar del mundo, digamos, que es lejos para todo el mundo. Es Culismundi, es muy caro por ende viajar, los aéreos son caros, además por mucho tiempo era muy difícil. Por suerte en los últimos años hubo, digamos, un flujo importante y se mejoraron los vuelos aéreos, pero ese es un diferencial muy grande. Y además para algunos países y para algunas culturas es un lugar exótico, digamos, lejos. Tiene mucha presencia en el mundo Argentina, culturalmente, es verdad eso. No es que, sobre todo en Europa, no hay manera que en Europa ni no sepa que es Argentina. En Asia, para nosotros China o Vietnam puede ser muy exótico y lejano. Para un vietnamita, Argentina es como si ustedes le dijeran Júpiter. Es decir, ni siquiera se lo imaginan, no tienen ni siquiera una representación mental de qué es Argentina, de qué puede ser. Entonces, ese es un tema que a nosotros lo fuimos bien llevando. Nos pasaba no solamente, digamos, al principio en Europa o en Estados, porque digamos no se crean que la cultura de un norteamericano del estado de Oregon es muy diferente a un vietnamita, en ese sentido. Su visión del mundo llega hasta hasta la frontera, con suerte. Entonces digo, esto no lo digo peyorativamente, lo que digo es que cuando uno sale al exterior hay que tener, esto es algo que aprendimos muy a los ponchazos, y hay que aprender realmente a dónde vamos, es decir, cuáles son las el imaginario, cuáles son los valores culturales, cuáles son los obstáculos culturales, cuál es la forma de comunicarse y de comunicar los negocios. Por eso digo, yo no estoy diciendo nada novedoso, pero para nosotros era muy nuevo y además teníamos que verlo en un lugar donde no hay la desventaja con la que nosotros contábamos es que no hay tradición del comercio de servicios educativos en Argentina. Entonces no había literatura, no había experiencia. Y además, algo que comentábamos antes, en la Argentina, discutible o no, es un tema, yo no discuto porque creo que es parte de una característica, suele haber una tendencia a una tensión entre lo que es educación y comercio. Es decir, hay una postura ideológica muy arraigada en Argentina, en donde está el temor de convertir la educación en una mercancía que solo se mida nada más que por el resultado económico y que se convierta en nada más que una mercancía, y eso genera tensión. Yo les voy a contar una anécdota sin ánimo de generar una polémica ni crítica, porque entiendo que es una discusión que es muy interesante de dar. En otros países no existe o ni siquiera se plantea. Nosotros fuimos 2 veces el CUY Premio Exportar. Ustedes conocen la Fundación Exportar. La Fundación Exportar es la agencia de promoción, porque está en pleno proceso de disolución. Se transforma en una agencia, sí, transforma en una agencia general. Depende de la producción. Depende de producción, sí. Era la agencia es la agencia de promoción de exportaciones en Argentina. Ahora les cuento por qué caímos en la Fundación Exportar. Justamente nosotros terminamos promoviendo la Argentina en las ferias de comercio porque nos fue muy difícil convencer a las autoridades educativas, a las universidades mucho tiempo, después lo fueron, que ahí había que explorar alguna forma de exportación de servicios, que la Argentina tenía un valor y que el servicio educativo podría ser un valor exportable, un bien exportable en Argentina. Nunca tuvimos ningún tipo de acceso ni posibilidad, e incluso yo el día que recibimos el premio Exportar por innovación en exportación, estaban presentes autoridades del Ministerio de Educación y se presentaron con la prohibición expresa de que habláramos de
de la educación como bien exportable. Ellos dijeron, si se menciona eso, nosotros no estamos en la mesa. No me lo dijeron a mí, era porque avisaron para que te llegara. No, a la fundación le dijeron. Bueno. Lo que digo es, esta es una discusión que es interesante darla. Algunos dicen que barbaridad, otros, digamos, los argumentos son atendibles, pero digo, este es otro de los obstáculos que nosotros nos enfrentamos. Nosotros pudimos durante un tiempo batallar y la hicimos a pulmón, yendo a las ferias, llevando nuestras cosas, hasta que en un momento dijimos, mirá, no podemos ir a un lugar a donde nosotros íbamos con nuestra valijita, viste, armar nuestros banners y poner un modesto stand, y de golpe teníamos pabellón de España de 2000 metros cuadrados, y entonces empezamos a hacer fuerza para ver si podíamos lograr. Además nos parecía que Argentina, incluso y sobre todo después en los últimos años, tenía mucho para ofrecer en las ferias de educación. Hicimos mucho esfuerzo y mucho trabajo, universidad por universidad. Logramos que se creara, que la Argentina empezara a participar de las ferias educativas, que la Fundación Exportar pusiera 2 veces al año en su presupuesto 2 ferias educativas, una NAFSA y otra el equivalente a NAFSA, que es en Europa, que se llama IAE, que se hace todos los años, y también la de China, que ahora después les cuento, si hay tiempo, la experiencia de China. Logramos que se pusiera en el presupuesto y que la Argentina apareciera con un pabellón argentino, y además se creó en el área del Ministerio de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, lo que se llamaba el PPUA, Programa de Promoción de la Universidad Argentina, que destinó un presupuesto y una organización a promover en ferias y en lugares la educación argentina. Lo que digo es que nosotros, nuestro negocio y nuestro foco estaba puesto en idiomas, pero encontramos y sigue siendo que hay un circuito que mueve bienes, que mueve gente, que mueve dinero, que mueve intercambio de saberes, que mueve tecnología, de la cual Argentina participa esporádicamente, todavía fragmentariamente, y a nuestro juicio no está instalado realmente como una política de promoción que le podría brindar, me parece, un montón de beneficios a la educación argentina y por supuesto a la economía argentina. Yo le contaba a Javier, para que ustedes den ideas, nunca vamos a llegar a esos números, pero Estados Unidos este año generó, los estudiantes extranjeros en Estados Unidos, solo de grado, no de posgrado, 27.000 millones de dólares de ingresos a la economía estadounidense. En Australia, que es una política modelo, Australia hoy uno de sus principales ingresos es no solo los estudiantes extranjeros, sino el turismo educativo, que es un concepto bastante novedoso, que es no solo estudiantes de universitarios, sino también estudiantes que viajan con un fin específico, adultos que van a hacer capacitación técnica, capacitación corporativa, capacitación comercial. Y ahí es donde Argentina tiene un diferencial muy grande, que es en el nivel educativo, no solo de sus universidades, sino también de sus técnicos. Yo le contaba a Javier que durante 5 años los técnicos de la FIP en Argentina capacitaron a todo el Estado chino, pagado por el Estado chino, para la reforma de su sistema tributario, de su gestión de recaudación china, hasta el Estado chino estamos hablando, porque ellos reconocieron que la calidad de los técnicos argentinos, de los funcionarios argentinos, era una de las mejores, y eso les puedo asegurar, hay un montón de áreas en donde Argentina, su nivel de formación técnica es un valor que podría perfectamente, encauzado con una política de Estado, o al menos una política de algún sector, o de una universidad, o de un área universitaria, podría ser un enorme crecimiento, digamos, ingreso de recursos, pero también un enorme, el puente que se genera en el intercambio intelectual y el intercambio académico. Es muy importante. Roberto, yo tengo una... Perdón, si ustedes párenme, porque si no... No, Roberto me dice, mira, vos andás haciéndome preguntas y yo puedo seguir hablando. No habló nadie.
Se largó, tiene problemas de palabra, Roberto, como pueden apreciar. No le gusta el tema y es sumamente claro y didáctico. Yo tengo una pregunta, porque tenemos también a nuestro próximo disertante. ¿Qué visión o qué estrategia pensaron y el por qué? Porque es lógico decir, bueno, el mercado muy grande, gigantesco y muy adinerado de lo que es Estados Unidos, las miles de universidades que tiene Estados Unidos, y que la esencia de un poco de los diferenciales que ellos tienen tiene que ver con el sistema universitario, justamente. Es lógico Europa, pero ¿cómo fue la decisión o qué visión y qué estrategia de negocios pensaron para llegar a China y por qué? Bueno, lo de China fue un poquito también un accidente. Le cuento rápido. Nosotros en el año 2004, el año que el presidente Néstor Kirchner hizo la visita a China, y también nos visitó el presidente chino, Hu Jintao, en ese momento, nosotros teníamos la política más o menos de lanzar un idioma nuevo cada 1 o 2 años. El chino ya estaba en carpeta, lo aceleramos por la visita y porque en ese momento China apareció como es muy interesante el fenómeno de cómo apareció para la Argentina China, O sea, hace 10 años nadie sabía nada de China, y aún hoy, lamentablemente, no sé, los chinos apagan las heladeras, esas boludeces que circulan, pero hoy a nadie se le ocurre no pensar en China como una potencia, etcétera. Pero nosotros largamos el programa de chino pensando, fíjense, por eso digo que a veces hay que ver qué pasa en el mercado, que íbamos a tener como mucho, como nos venía pasando con los idiomas más chicos, 100 alumnos, que era un montón. Se anotaron 700. El primer cuatrimestre, que encima largamos en agosto, o sea, fue un engendro de 700 personas. Con lo fácil que es el chino. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Disculpen, perdón, disertante, pero nosotros no habíamos sabido lo que era la importancia de la cultura oriental en Argentina. Había muchísima gente atraída por lo oriental, por varias cosas: artes marciales, terapias alternativas, que había sido muy fuerte en los 90, entonces había un tema donde todo el mundo tenía la esperanza de poder leer a los médicos y a los gurúes chinos y a Confucio y a Lao Tse. Bueno, la cosa es que nos encontramos con un problema pedagógico. Dijimos, bueno, tenemos que ver qué está pasando con el chino, cómo hacemos para poder mejorar. No tenemos profesores para 700 personas. Lo hicimos más o menos, largamos. Encima apenas salió y fue tal un boom, lo cubrió la prensa, empezaron a aparecernos. Ustedes saben que los chinos tienen esta curiosa cosa de recorren el mundo en delegaciones. Una vez que uno abre la puerta para un acuerdo con China, le empiezan a llegar delegaciones y delegaciones y delegaciones. Entonces el CUI se convirtió en una estación de delegaciones chinas, y todos los que venían nos decían, no, tienen que venir. Entonces dijimos, bueno, vamos. ¿Cuándo vamos? No sé, yo que primer año fue en 2005, en invierno, también fui muy incauto al invierno chino. Me encuentro con un panorama, claro, yo seré muy piola, muy abierto, pero a todos nos corre la general de la ley. Me encontré con un país que yo ni imaginaba que existía. Yo les digo, si algún día pueden, vayan a China y el mundo, la cabeza les hace así. Me encontré con un país, y no saben ahora, y ahí nos dimos cuenta que había algo en China que era una enorme demanda de educación internacional. Los chinos estaban en pleno proceso de modernización, salían en masa y siguen haciéndolo los estudiantes chinos. Ustedes saben que el ingreso a las universidades chinas es restrictivo, tiene un cupo. Quedan cerca de entre 3 y 5 millones de chinos cada año fuera en el ingreso, y todos ellos son hijos únicos, en la que toda la familia, desde los abuelos en adelante, vienen juntando la plata para poder pagarle los estudios. Se queda afuera, tiene que irse a algún lado, lo mandan a donde sea. Por supuesto, primer destino es Estados Unidos, después Europa, después Australia, Estados Unidos, Australia, Europa. Y nosotros dijimos, acá hay una oportunidad, una locura, pero dijimos, acá hay una oportunidad porque tienen que salir a algún lado, quieren estudiar, el español va a crecer en algún momento, porque finalmente es un idioma que hoy ya es el segundo, digamos, es el tercero en realidad, en cantidad de hablantes y en la web. Bueno, hicimos una apuesta ahí, empezamos a ir a China,
Y después tuvimos además la pegada en estos últimos años de que hoy el destino, digamos, la relación China, sobre todo en estos últimos 10 años pasados, toda Latinoamérica, pero Argentina en especial, empezó a ahondar muchísimo la relación comercial entre China y Latinoamérica. Así como para nosotros en los últimos 10 años China apareció en nuestras mentes como un imaginario, no solo por el supermercado del barrio, sino por su potencia, las posibilidades económicas. Para los chinos, hace muy poco, menos que para nosotros, apareció Latinoamérica. Hoy realmente, sobre todo en las grandes ciudades, es impresionante ver cómo de golpe apareció la posibilidad, y nosotros ahí hacemos un eje comercial muy fuerte. Les tratamos de decir y convencer, y lo creemos a los chinos, de que el futuro del español y de sus posibilidades de formación en idioma castellano tiene que ver con el español de Latinoamérica, porque ellos tienen España en la cabeza, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hoy Latinoamérica es una posibilidad abierta de futuro para los chinos y de comercio, y bueno, además es enorme el nivel de penetración también cultural de la música latina, que es un enorme difusor de la cultura latinoamericana en todo el mundo y abre mercados. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, el caso famoso de Israel, en donde millones de personas estudian español para saber las telenovelas argentinas, devoran las telenovelas argentinas. Entonces ahí se nos ocurrió China como destino para atraer. Nosotros todos los años traemos entre 50 y 60 estudiantes chinos que vienen a la Argentina, estudian español y después se van a estudiar a una universidad de habla hispana acá en Argentina o en Latinoamérica, o vuelven a China, porque hoy un estudiante, un joven en China que tiene inglés y español tiene un tiene trabajo asegurado. Le agradecemos mucho a Roberto, con un aplauso, la presencia Gracias. Muchas gracias. No, pero a ver, antes de darle el premio de los $10.000 para la presencia. Gracias. En un más simbólico, ya que vos dijiste, pero me olvidé de contar el negocio por un minuto, lo de Racing. El fútbol es una... No, pero les digo esto, el fútbol es digamos, un elemento no solo de promoción de la Argentina, sino si el fútbol tuviera una lógica capitalista lógica en Argentina, pero es una mafia, como el resto del mundo, si hubiese realmente empresas, o por lo menos un Estado, porque puede ser un modelo estatal, el fútbol, la posibilidad de generar ingresos que tendría, porque es un diferencial les aseguro, en todo el mundo. No es broma que uno va al lugar más recóndito del mundo. Me pasó en África, me pasó en China, como me pasaba con Maradona en una época, y te dicen Messi y fútbol argentino. Y además ahí el fútbol en Asia es un fenómeno de masas crecientes y de masas cultas, porque el fútbol en China es un deporte universitario, como en Estados Unidos. No es todavía popular masivo, lo va a ser en poco tiempo, pero... entonces digo, ahí hay una necesidad de formación que nosotros podríamos meter técnicos, meter profesores en las universidades, y los clubes también. Nosotros lo que hicimos con Racing en su momento fue algo que yo lo saqué porque yo mandé a mi hijo al Chelsea en Inglaterra a los 14 años a hacer un curso de inglés y fútbol. Se instaló el club de fútbol, tenía las clases de inglés, a la mañana hacía fútbol con los del Chelsea, que aprendió muchísimo, después lo llevaban a los partidos, le firmaban la pelota a los jugadores del Chelsea, y a la tarde hacía inglés. Eso es un producto que nosotros armamos ahora de español y fútbol, que vende mucho, porque nosotros... Pero ¿qué pasó? Tiene los vaivenes de los clubes. Terminó cuando cambiaron las autoridades del Club de Racing, lo tuvimos que ir a ver, perdóname, pero se lo llevamos a San Lorenzo también funcionó un momento, lo tenemos que suspender, porque nosotros tenemos que traer al estudiante chino o al estudiante extranjero, no se lo vendemos solo a los chinos, y tiene que tener estabilidad, ir al mismo lugar, que cuando llega al club le abran la puerta y no que no esté la camioneta. Bueno, muy difícil de lograr, y sin embargo les aseguro que las escuelas del fútbol argentino tendrían que generar miles de millones de pesos. En su momento yo, en el 2012, fui a China por este tema, 2013 también, inclusive hubo un momento que coincidimos en Pekín y no nos pudimos ver.
pero es como dice Roberto, hay una mentalidad muy chiquita, y yo también fui eyectado del club, también por un cambio de autoridades, un desastre clásico de la administración, de los equipos, como en el país en general. Lo que decía Roberto se llama también cursos de inmersión. Sí, claro. No solo es el idioma, sino después, yo le contaba a Roberto, yo tengo familiares en Estados Unidos hace muchos años. Una de las hijas de un hermano mío en California, la chica nació ya yankee, y mi hermano lo manda a estudiar español a Valencia, y mientras que estudiaba español le enseñaban a andar en vela. Claro. Era una nena, a los 15 años, 16 años, 2-3 semanas. Y digo, ¿por qué no mandaste a la Argentina? Ella quería ir a España, me dice. Y después, lo que me contaba Roberto, lo que él hizo con su hijo, después ver, ¿lo podemos hacer acá? Sí. Porque además se les daba, o la idea era, la clase de fútbol, el español, que lo hacía el CUI, y después había toda una cosa de llevarlos a los estadios de fútbol, y después llevarlos a una estancia, al tango, estaba todo armado, o a las cataratas, y qué sé yo, en un paquete de guita en dólares muy importante. ¿Por qué no se hizo? Porque no está la mentalidad, y por eso somos un país atrasado, digamos. No somos un país atrasado porque tenemos la mala suerte, la mala leche, que siempre nos va mal. No es mala suerte, nada mala suerte. Hay políticas igual. Yo lo que digo, mi única recomendación es que así como la Argentina no termina en la General Paz, que ustedes lo saben bien porque están del otro lado, el mundo no termina en Europa y en Estados Unidos. Yo les digo porque hay una cosa, las universidades chinas y las universidades asiáticas están formando líderes y están recibiendo estudiantes de todo el mundo, y no logramos que los estudiantes salgan de querer ir a Estados Unidos, Londres y París. Entonces digo, hay un tema que hay que comprenderlo porque es muy muy importante ese incluso para la formación intelectual. Y en el último detalle, esas cosas de la historia de la vida, el actual presidente número 1 de China, que yo a mi entender es la persona más poderosa del mundo por la conjunción que tiene de poder absoluto en un país tan gigantesco, le gusta el fútbol. Sí. Y cuando dice me gusta el fútbol, está mandando a construir 70.000 canchas de fútbol. 70.000 canchas de fútbol. Sí, en China los números son todos así. Son todos. Y para que se juegue fútbol en los colegios. En los colegios, además ya está empezando a ser un poquito más popular en el mundo. Y cuando salen de compras, porque salen a comprar algunos clubes ingleses, salen de shopping y compran clubes enteros. ¿Cuánto vale? 500 millones de dólares. Bueno, acá tenés. Y si compran clubes enteros. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. Y esto es vale por 10.000. Muchas gracias. Gracias por. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.